Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y bueno, nosotros continuamos con la cobertura del Magistral de Punta del Este 2025. El día de ayer se jugó la tercera ronda, pero por cuestiones personales no pude subir el resumen, así que lo van a tener en el siguiente video porque les comento que tuvimos tres partidas realmente fantásticas. Les comento que les dejaré la mejor para el último, así que pónganse cómodos y a disfrutar de este pequeño resumen de la tercera ronda, no sin antes recordarles por supuesto que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan las partidas de este fantástico torneo. Dicho esto, vamos a comenzar por el duelo entre los más jóvenes del evento. Por supuesto, les hablo de los maestros internacionales Faustino Oro contra Sion Galaviz. Faustino que está buscando su primera norma de gran maestro, mientras que Galaviz está buscando la última, la tercera. Así que vamos a ver qué sucedió en esta partida de inmediato. Con las piezas blancas, el maestro internacional Faustino Oro iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el maestro internacional Sion Galaví respondía con caballo F6. Por cierto, quédense hasta el final porque tendrán la tabla de posiciones. C4 por parte del argentino, E6 del mexicano, caballo C3, D5, C por D, E por D, alfil G5, alfil E7, E3, enroque, alfil D3, H6, alfil H4, C6, caballo G2, torre E8, enroque, caballo BD7, dama C2 y caballo H5. Bueno, de momento todo bastante teórico. Pueden ver que de hecho ambos jugadores no han gastado demasiado tiempo. Alfil por E7 por parte de Faustino, dama por E7 del mexicano, Sion Galaviz. Torre a E1, caballo F8, dama D2, caballo F6, caballo G3, alfil D7, H3, dama D6 y ahora torre C1. Esta jugada parece una pequeña pérdida de tiempo, ¿no? Y es que la torre fue a E1 para volver a C1 cuando parece que la idea central era jugar E4, que en realidad era una jugada interesante en esta posición para complicar un poco las cosas. En caso de caballo por peón, pues vendría caballo por, D por E, caballo por, y ahora en esta posición quizá las negras deban jugar dama de 5. ¿Por qué? En realidad el peón está prácticamente envenenado, ¿no? Porque, por ejemplo, tras caballo de 6, pues las negras tienen problemas. Las amenazas son caballo por torre y alfil H7. De hecho, la mejor sería torre por E1, pero tras alfil jaque, rey por y dama por D4, bueno, aunque por supuesto las negras se van a quedar con torre y pieza por la dama, yo digo que aquí es preferible la dama. En caso de dama de 5, que puede ser la mejor, pues vendría torre 3, ¿no? Y las blancas pueden iniciar un ataque por la tercera fila. Pero, obviamente, Faustino está jugando contra un rival muy fuerte, se decidió por torre C1 más sólida, torre A de 8 por parte de Galaviz, alfil B1 de Faustino, alfil C8, rey H1, caballo E6 y caballo A4. Bueno, Faustino va por la casilla C5, pero Galaviz se lanza por la casilla E4 y ahora Faustino ocupa la casilla de inmediato, caballo C5, que es una imprecisión. Ya era mejor ponerle atención a la casilla de 4, ¿no? El caballo en C3 es mejor para defenderla. Tras caballo C5, las negras jugaron la simple B6 para que el caballo se tenga que retirar. Caballo de 3 por parte de Faustino, caballo G4 de Galaviz, caballo por E4, D por E4, caballo F4, C5, cuidado porque las negras parecen ganar la iniciativa, el peón está clavado. Torre F de 1, C por D4, E por D4, alfil B7 y ahora dama E3. Esta jugada parece ser lógica para, bueno, frenar el avance del peón negro. Sin embargo, lo correcto era A3, una jugada que tampoco se explica muy bien, probablemente para evitar más adelante temas con caballo de 5 y caballo B4. El tema tras la jugada dama E3 es que el mexicano jugó G5. Buena jugada, atacando al caballo y no solo eso. Fíjense que el caballo es el que defiende la casilla de 5. Tras caballo de 2 de Faustino, pues Galaviz jugó caballo de 5, atacando la dama. Dama B3 por parte del argentino y ahora dama F6 del mexicano. Hay que decir que aquí ya E3 era durísima, ¿no? Amenazando en F2. En caso de que las blancas no capturen y jueguen F3, pues vendría caballo F4. Y el problema de capturar este caballo es que tras la captura de las negras, el peón E es demasiado fuerte y en cualquier momento avanzará para intentar coronar. En cambio, tras la jugada dama F6, caballo G3 por parte de Faustino Oro. De nuevo, una imprecisión, era mejor dama G3 y en caso de E3, ahora sirve torre F1.
Tras caballo G3 directamente, E3 por parte de Galaviz, caballo H5 de Faustino y dama H8. Jugada muy pasiva. Era mejor dama por F2 capturando el peón. Claro que la jugada que sigue de las negras es muy difícil de ver, ¿no? En caso de dama D3 para empezar a buscar cosillas con torre F1 o alguna otra, vendría rey F8. Una jugada que no parece entenderse demasiado, ¿no? Pero tiene su veneno. Por ejemplo, si torre F1, vendría caballo B4. Si se captura la dama, viene caballo por dama o peón por torre. Y bueno, aquí ya empiezan a haber problemas graves, ¿no? En caso de dama H7, que parece ser muy fuerte para venir a molestar con la dama, hay una combinación tremenda con dama por G2 jaque, única rey por y caballo F6. Fíjense que tras los cambios, por supuesto, las negras tienen ventaja, sobre todo gracias al peón de E2. Las blancas pueden intentar alfil por caballo, pero tras alfil por D5 jaque, incluso el peón es más fuerte que la pieza. En cambio, tras la jugada dama H8, dama D3. Ya aquí comienza el apuro de tiempo. Pueden ver que el mexicano tiene menos de un minuto, mientras que Faustino tiene 5 minutos y casi 40 segundos. Lo mejor era, bueno, comerse el peón de E3 y en caso de torre por, entonces torre D3 para buscar simplificar. Tras dama D3, E por F2, torre F1, caballo F4, caballo por F4, G por F4 y torre C7. Aquí otra vez una jugada que parece muy fuerte, pero en realidad no lo es tanto. Lo correcto era torre por F2 y tras torre por D4, entonces dama C2, dama G7 y dama C3 clavando la torre. Una posición donde las negras deben estar mejor, sobre todo debido al alfil que es muy fuerte, pero quizá las blancas puedan conseguir defensa. En cambio, tras torre C7, alfil E4, de nuevo, producto del apuro de tiempo, las negras no es la mejor jugada, que era torre E1, durísima, ya que las blancas se empiezan a quedar sin opciones, ¿no? Por ejemplo, si rey H2 para quitarse el tema de la primera fila, viene alfil E4. Y en caso de torre por alfil, ya que el alfil está suelto, pues entonces vendría torre por F1, dama por F1 y ahora dama por D4. De nuevo, el peón F es mucho más fuerte incluso que el alfil, porque ahora la amenaza es torre 8 y torre E1, entre otras jugadas, ¿no? También existe dama de 1 atacando la dama. Increíble, ¿no? Sin embargo, tras alfil E4, las negras siguen mejor. Faustino jugó dama de 1 y Galaví jugó alfil por B1, producto del apuro de tiempo. Con más tiempo seguramente habría visto alfil A8 para empezar a buscar de nuevo los temas, ¿no? Si torre por F2 viene dama G7 y de nuevo el alfil es una máquina muy fuerte. Tras alfil por B1, dama por B1 y dama F6, Faustino jugó torre C2 atacando en F2 y bueno, Galaví jugó torre por D4, tras lo cual se firmó el empate. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad estamos entrando a un final ya de piezas pesadas. Las blancas van a jugar torre por C2, presionan en F4 y aunque las negras tienen un peón de más, es difícil, ¿no? Lo pueden defender con torre E4, pero viene dama C2 y bueno, les comento que ganar aquí con el peón de más no es fácil porque de paso está doblado. Así que ambos jugadores hicieron tablas, unas tablas que por supuesto le convienen un poco más al argentino. Primero, porque está por debajo en el ranking. Y segundo, porque, bueno, Galaviz no había tenido un buen arranque de torneo y necesitaba ganar. Pero, bueno, no siempre se gana. Y ahora de inmediato vamos al siguiente enfrentamiento donde se midieron los grandes maestros Andrés Rodríguez de Uruguay, el gran maestro local, contra el actual campeón argentino, el gran maestro Sandro Mareco, quien está en llamas, ¿no? Dicho esto, bueno, con las piezas blancas, el gran maestro Andrés Rodríguez iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el gran maestro Sandro Mareco respondía con E6. Caballo C3 por parte de Rodríguez, D5 de Mareco, D4, caballo F6, C por D, E por D y alfil G5. Esta línea se está jugando mucho en este torneo. C6 por parte de Mareco, E3, H6, alfil H4, alfil E7, alfil D3, enroque, dama C2, torre 8, caballo F3, caballo E4, alfil por E7, dama por, alfil por E4, D por E, caballo D2 presionando el peón, alfil F5, enroque, caballo D7 y F3. Bueno, en realidad la partida no tiene muchísimo interés en lo que es la apertura porque, bueno, están jugando muy teórico y, bueno, fíjense que ambos no gastan demasiado tiempo. Caballo F6 por parte de Mareco, el peón está clavado, torre CE1, torre A de 8, H3, H5 evitando el G4, F por E,
alfil por E, caballo por, caballo por, caballo por, dama por y dama C5. Ya empezamos como a pasar al final, ¿no? Un final de piezas pesadas. Mareco juega dama D5 intentando cambiar damas. Andrés Rodríguez se come el peón de A7, torre A8, dama B6. Fíjense que aquí, si dama por B7, pues vendría torre B8 y la dama empieza a tener algunos problemas. Por eso, de momento, el uruguayo no se come el peón. Torre por A2, Mareco recupera material. Dama por B7, ahora sí aprovechando que la torre no puede venir a B8. Torre a A8, torre F2, torre a B8, dama C7 y F6. Y bueno, por el momento el gran maestro uruguayo tiene un peón de ventaja, pero también tiene una debilidad en E3. Fíjense que el peón está retrasado y no puede avanzar. Dama G3, bueno, Andrés Rodríguez retrasa con la perdón, rey F7, torre C2, torre B3 atacando el peón D3 y torre C5. Fíjense que también había temas con dama por peón, ¿no? Entre otros. Dama E4 por parte de Sandro Mareco, que sigue impidiendo que el peón avance. Y ahora D5. Aquí Andrés Rodríguez comete la primera imprecisión de toda la partida, apenas en la jugada 30. Y es que lo correcto era dama C7. Tras torre 7 vendría dama por C6. Y bueno, tras el cambio, por supuesto, estamos en un final que las blancas no van a perder. Tienen un peón de ventaja y perder aquí sería casi imposible para un gran maestro. En cambio, tras la jugada de 5, las blancas lo que hacen es devolver el material, pero sin, digamos, una idea muy clara. C por D5 de Sandro Mareco, torre C7, torre 7, torre por, dama por y torre 2. Fíjense que las blancas solo devolvieron el peón y se quedan en un final donde están un poquito más pasivas. De hecho, Mareco jugó dama E5 ofreciendo entrar en el final de torres, pero el uruguayo lo rechaza con dama F2 y es que tras dama por... Bueno, tras F por E5 este final ya sería difícil de defender para la blanca, ¿no? Fíjense que las negras tienen solo dos bloques de peones, ambos de dos peones, y las negras tienen dos bloques de peones y las blancas tienen dos debilidades que van a ser molestas de defender. Por eso Andrés Rodríguez mantiene las piezas pesadas, rey G6 por parte de Mareco, rey F1, dama F5, de nuevo ofrece el cambio de damas, torre D2, dama B1, dama E1, torre por B2, torre por B2. Y bueno, estamos en un final de damas. Probablemente era algo mejor el final de torres, ¿no? Pero las negras entran con peón de más. Digamos que la jugada de 5 fue clara para que las blancas perdieran toda oportunidad de ganar. Tras torre por, dama por y dama G3, Andrés Rodríguez confiaba en que el final de damas es mucho más difícil de ganar, aunque las negras tengan un peón. Rey H7, dama D6, dama E5, dama D7, rey G6. Y ahora la presión de las blancas es que jamás pueden cambiar las damas porque el final de peones lo van a perder. Y Andrés Rodríguez comete un error. Rey E2. Con esta jugada las blancas están totalmente perdidas. Lo correcto era dama B7. Alejar la dama para evitar los cambios. Tras dama E4 vendría rey F2, dama F5 y rey E1. Otra clave es mantener el rey en casilla negra y la dama en casilla blanca para que no haya un tema de jaque doble. En cambio, tras rey E2, fíjense que la dama está en casilla blanca, el rey está en casilla blanca y Mareco jugó dama E4, amenazando al peón y lo difícil es defenderlo. Andrés Rodríguez lo sabe, jugó G4, prácticamente la única. Y es que, por ejemplo, si rey F1 o rey F2, no importa, vendría dama F5 jaque. Se cambian las damas y las negras ganan el final de peones. Tras G4, H por G, H por G, rey H6, buena jugada, rey D2, G6, de nuevo buena jugada, dama D8, rey G5, dama D6, dama E5, dama D7 y dama B2. Con esta jugada las negras se van a ganar el otro peón y las blancas no pueden evitarlo. Rey D3, dama B3, rey D2, dama B4, rey D3 y dama por G4. Fíjense que aquí, por supuesto, ya las blancas están perdidas porque Andrés Rodríguez se come el peón de D5, pero las damas se van a cambiar. Quizá dama H7, ¿no? Intenta aguantar, pero ya son dos peones, ¿no? Viene dama E4 jaque, rey D2, rey G4 y bueno, los peones van a empezar a avanzar. Tras dama por D5, esto es matemático, dama F5, se cambian las damas, E4, Andrés Rodríguez intenta marear dejando un peón libre, dama por, peón por, pero F5. Con esta jugada el rey tiene entrada para defender la coronación blanca. Rey D4, rey F6, rey C5 y tras rey E7 las negras ganan, las blancas deciden abandonar porque saben que el final está perdido, ¿no? Por ejemplo, tras D6 jaque
vendría rey D7, rey D5, G5, rey D5 y F4. Ya el rey está, bueno, tiene que venir a parar el peón porque se va a coronar. Y tras rey por peón, obviamente el final es muy fácil de ganar. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble, pero Mareco imparable, ¿no? Con esta suma su tercera victoria y ahora vamos a ver la mejor partida de la tercera jornada. En este caso, el duelo entre los grandes maestros José Pepe Cuenca, el genio español, contra el gran maestro Diego Flores. Fíjense que aquí era una partida importante, sobre todo para Diego Flores, porque venía de 2 derrotas, mientras que Pepe había ganado una, había perdido una y también era importante volver a ganar. Dicho esto, con las piezas blancas en esta partida el gran maestro Pepe Cuenca iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Diego Flores respondía con caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4, una defensa nimzo-india. Dama C2 de Pepe, aquí normal para evitar doblar los peones, D5 de Diego Flores, C por D, E por D, alfil G5 y C5. Bueno, Diego Flores se mete en una línea bastante interesante, ¿no? Y va a ser muy agresiva. D por C5 de Pepe, H6, alfil H4 y alfil por C3. Probablemente no es necesario entregar el alfil tan rápido. G5 es algo mejor. Y tras alfil G3, caballo E4 aprovechando la clavada del caballo. Tras alfil por C3, dama por C3 y D4, las cosas se empiezan a complicar. Dama 3 por parte de Pepe, caballo C6 de Diego Flores y enroque largo. Últimamente hemos visto que Pepe juega un poquito más agresivo, ¿no? Partidas más vistosas. De hecho, a mi juicio, las mejores partidas de este torneo en lo que va en las 3 últimas rondas han sido de Pepe, incluida esta. Dama E7 por parte de Diego Flores, caballo F3 de Pepe presionando el peón de D4, alfil E6, caballo por D4, caballo por D4, torre por D4, torre C8, las negras por supuesto tienen lo suyo, ¿no? En este momento tienen bastante compensación por los peones de menos. E4 por parte de Pepe, que bueno, va a devolver uno. Y Diego Flores jugó torre por C5. Esta jugada parece que es un error. Lo correcto era enroque, primero asegurando al monarca. Tras alfil D3, ahora sí torre por C5, rey B1 y torre FC8. Y bueno, las negras siguen con peón de menos, pero tienen compensación por la actividad. En cambio, aunque aquí recuperan uno de los peones, Pepe jugó rey B1, su rey queda muy seguro, enroque por parte de Diego Flores y alfil D3. Ya en este momento era mejor alfil C4 aprovechando la clavada de la torre, si es que las negras defienden con torre FC8, viene F3 y la torre sigue clavada porque la dama está en el aire. En cambio, tras alfil D3, torre FC8 por parte de Diego Flores y alfil G3 de Pepe. Imprecisión. B3 era lo correcto, ¿no? Tras dama C7 viene alfil G3, pero les cuento que esta posición es bastante complicada, ¿no? Tras alfil G3 directamente, quizá tratando de evitar dama C7, caballo E8 de Diego Flores. Aquí caballo D7 era mejor. En caso de F4, viene caballo B6 y el caballo se suma buscando ataque en el flanco de dama. En cambio, tras caballo E8, H4 de Pepe, que intenta atacar por el flanco de rey, pero alfil F4 es mejor. En caso de dama F6, viene alfil E3 y el alfil se reagrupa buscando atacar por el flanco de rey y también defender algunas cosillas por el flanco de dama. Tras H4, dama F6 de Diego Flores atacando la torre, E5, dama E7 y dama B4. De nuevo alfil F4 era mejor para alfil E3. Dama C7 de Diego Flores, que no aprovecha. De nuevo, caballo C7. Tras dama por B7 viene dama E8. Y cuidado porque se amenaza torre B8 aprovechando las columnas sobre el rey. Tras dama C7, dama D2. Aquí ambos jugadores cometen algunas imprecisiones. Otra vez dama F4 para alfil E3 defendiendo en C1. Dama B6 por parte de Diego Flores y torre B4. Ahora sí Pepe comete un error. Aquí rey A1 quitándose del rayo X es mejor. Tras torre A5 viene alfil B1. Una posición que se ve muy defensiva, pero esto era necesario. Tras torre B4, dama D8. Ahora Diego Flores es el que está aprovechando la clavada del alfil. Dama D3 por parte de Pepe, dama D5 y torre A4. Aquí era necesaria torre B3 y bueno, tras dama por G2, torre 1 reagrupándose en una posición complicada, sobre todo porque las negras parecen tener más seguridad con su rey. En cambio, tras torre A4, torre D8 atacando al alfil, alfil E2 y ahora Diego Flores jugó dama por G2. Una jugada que es un error bastante grave porque las negras pierden toda la ventaja. En cambio, tras dama C6,
amenazan la torre. Y si torre A3, caballo C7 y el caballo viene en camino para atacar, bien sea por B5 o por D5. Tras dama por G2, dama F3 de Pepe, que obliga al cambio de damas, alfil F5 de Diego Flores, rey A1, torre DC8, alfil F4 evitando el mate pasillo, por eso no se podía capturar la dama, ojo. Dama G6 de Diego Flores que se las arregla para evitar el cambio, ¿no? Parecía imparable, pero bueno, con la amenaza de mate la pueden sacar. Dama por B7 por parte de Pepe, que sin miedo captura un peón. Alfil E6, alfil F3, dama D3 y dama E4. Bueno, increíble, pero fíjense cómo los alfiles de Pepe, junto con la torre, por supuesto, eliminan las amenazas de mate, ¿no? Defienden las amenazas de mate de las negras. Dama B5, Diego Flores sigue sin cambiar las damas. Dama B4, Pepe quiere cambiar las damas. Ya saben que es típico en el español tratar de cambiar damas en la mayoría de sus partidas. Dama D7 por parte de Diego Flores. Y ahora torre A3. De nuevo, un error aquí de Pepe en el apuro de tiempo. Solo 38 segundos. Lo correcto era dama D4. Otra vez tratando de cambiar. En cambio, tras torre A3, torre C2. Diego tampoco ve la mejor jugada, que es torre C4 atacando la dama y el alfil. En caso de dama D2 para defender viene torre D4 y bueno, las negras se activan muchísimo. En cambio, tras torre C2, Pepe jugó alfil E3, sigue con la defensa, dama C7 de Diego Flores, de nuevo amenazando mate, y dama F4. Error grave de Pepe, lo correcto, torre C3. Tras dama por E5, vendría torre por C8, torre por y dama D4, y estamos en una posición igualada. En cambio, tras dama F4, bueno, fíjense que Diego Flores también está apurado de tiempo y jugó torre C4, un error. Las negras ganaban con dama B8, ya que se viene un ataque brutal, se amenaza mate. En caso de torre B1, viene torre 8, C4 atacando la dama. Y si dama H2, dama B4. Y bueno, aquí esto está lleno de táctica, ¿no? Hay jugadas en el aire incluso tipo dama por torre, porque miren el alfil D6 que está apuntando a la casilla A2. Una locura. En cambio, tras torre C4, alfil E4 por parte de Pepe Cuenca, F5 de Diego Flores, alfil por F5, buena jugada de Pepe, que de nuevo se saca un movimiento espectacular para resolver, ¿no? En este caso, se come el famoso peón Facundo, que mismo Pepe lo avala mucho. Torre por F4, buen sacrificio de dama de Pepe, alfil por E6, y pueden ver que jaque, se atacan las dos torres. Rey H8, alfil por C8, torre B4, torre C3, buena jugada intermedia, atacando a la dama, defendiendo el alfil. Dama por E5 por parte de Diego Flores. Y bueno, aquí Pepe es demasiado, digamos, arriesgado, ¿no? Decide jugar alfil por A7. El alfil estaba muy bien colocado en E3 porque defiende la posición y además él mismo está defendido. Lo correcto era alfil A6 para, bueno, eliminar los ataques sobre su otro alfil. Tras dama D5 atacando la torre, viene torre HC1. Y esto como mínimo está igualado, aunque las blancas deben estar mejor porque aunque es torre y pieza contra la dama, estamos hablando de la pareja de alfiles. En cambio, tras alfil por A7, caballo D6, Diego Flores en el apuro de tiempo no ve el mejor movimiento. Torre A4 durísima. Se amenaza el alfil, pero no solo eso. Fíjense que si el alfil se retira, viene dama D5, amenazando mate, la torre en H1. Y aquí no hay suficiente material contra la dama. En cambio, tras caballo D6, bueno, Pepe comete el último error. Torre D1, grave. Podía salvarse aún con con alfil E3. En caso de una jugada como caballo B5 para venir a atacar la torre, pues vendría torre B3. Ya las negras están un poco mejor, pero las blancas siguen aguantando con su torre y su pareja de alfiles. En cambio, tras torre D1, dama E2 por parte de Diego Flores, amenaza la torre, amenaza mate, torre B1 por parte de Pepe. Y ahora sí Diego Flores remató con muchísima clase, ¿no? Torre por B2. Y aquí sí que las blancas están totalmente perdidas, ¿no? De hecho, Pepe jugó alfil E6. ¿Qué pasa? Si se captura la torre, las blancas reciben mate, ¿no? Dama E1, torre B1, dama por C3 jaque, torre B2 y caballo C4, mate inevitable. Tras alfil E6 pasa algo similar, pues sencillamente Diego Flores jugó torre por B1 y Pepe abandonó. ¿Por qué? Bueno, simplemente tras rey por torre viene dama por E6 y ahora esto es dama contra torre y no es suficiente. Las negras van a ganar fácilmente.
Bien amigos, ¿qué les ha parecido este resumen? Realmente me gustó mucho la partida otra vez de Pepe Cuenca. La tuvo por allí en algún momento en sus manos, pero el apuro de tiempo es implacable. Por acá tienen la tabla de posiciones tras la tercera ronda. Pueden ver allí a Sandro Mareco con el marcador perfecto, 3 de 3. Seguido por Faustino Oro, que ojo, se está encaminando a obtener su norma, ¿no? 2 de 3. Buen performance, invicto. Una victoria y dos tablas. Andrés Rodríguez, 1,5. Una derrota, una victoria, una tablas. Diego Flores, 2 derrotas, una victoria. Al igual que Pepe Cuenca, 2 derrotas. Empezó bien Pepe, pero ha perdido las 2 y 3. Y de último, Sion Galaviz, que bueno, tiene que recuperarse si es que quiere tener chance de obtener esa norma de Gran Maestro. Pero bueno, ¿qué les ha parecido el resumen? ¿Qué les parecieron las partidas? ¿Cuál les gustó más? Déjenmelo en los comentarios. Y si les gustó, ya saben que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.